Pues vamos a analizar qué hay detrás de esta estrategia, de este giro de guión de Pedro Sánchez. Hablamos en este punto con Toni Aira, es profesor de comunicación en la Universitat Ramon Llull, director del máster en comunicación política e institucional de la Pompeu Fabra y de la Barcelona School of Management. Buenas tardes, Toni Aira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, la pregunta del día es ¿por qué Pedro Sánchez adelanta por sorpresa las elecciones generales? Bueno, porque tiene un instinto político difícilmente comparable con otros líderes del momento, también en España. Yo te diría que incluso más allá, vuelve a echar mano de su mítico manual de resistencia y ha hecho un cálculo sencillo, en teoría, pero difícil de asumir para la mayor parte de liderados hoy en día, más aferrados al poder y a ir tirando, ¿no? Él ha visto que los resultados son netamente negativos para el PSOE y que existía una dificultad de que eso se remontase de cara a las elecciones de diciembre y, por tanto, asume las consecuencias en primera persona de un muy mal resultado para el Partido Socialista, no solo para el Partido Socialista, sino también para Podemos, los dos socios del gobierno de coalición actual, y decide marcar un conmigo contra mí, por decirlo así, es decir, replica en cierta manera Pedro Sánchez con esta decisión aquello del comunismo o libertad de Ayuso y lo reversiona. Ahora te dice retroceso o democracia y ahí él se quiere personificar con la parte de la democracia, ¿no? Sabe que hay una parte de la izquierda decepcionada con el gobierno de coalición, con PSOE, con Unidas Podemos, Sumar, es decir, con todo este conjunto, pero ahora lo quiere poner a esta parte electoral ante una tesitura. Se ha testado en las urnas que es posible que el PP arrase y que lo haga de la mano de la ultraderecha de Vox, pues si eso es lo que quieren también para España, pues tendrán que asumir ese resultado en las urnas. Si lo quieren impedir, se tendrán que movilizar. Y es a eso a lo que llama Pedro Sánchez, a una movilización del voto de izquierdas por muy decepcionado que esté. Un poco es un de perdidos al río, es decir, o todo o nada. Sí, es eso, es jugar fuerte al que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, es decir, desde el Pedro Sánchez del no es no, aquella investidura en la que de Mariano Rajoy que necesitaba de los votos del PSOE y que él se negó a darlo, eso le conllevó consecuencias duras, aquel momento del ostracismo dentro del PSOE, aquellas situaciones tan complicadas en las que lo depusieron por una gestora, etcétera, pero de todo aquello él ha ido emergiendo y él ha ido avanzando. Y bueno, se planta ante una nueva de esas tesituras, sí, como bien apuntas, en cierta manera, con una cierta dicotomía, morir con las botas puestas políticamente o de nuevo dar la sorpresa y resucitar cuando todos lo dan por muerto. No sería la primera vez que Pedro Sánchez, pues eso, consigue sus objetivos contra todo pronóstico. Y en este caso, fíjate que hace eso. Habrá mucha gente que estará muy decepcionada con el gobierno de coalición, con los socialistas, con Unidas Podemos, con Sumar, pero esa gente ahora, ante la evidencia de que ha habido muchos gobiernos de progreso, de izquierdas, DLX, del PSOE, con otras formaciones políticas que han caído, pues ante esa evidencia y que lo van a hacer sustituidos por la derecha y la ultraderecha, esa suma de PP más Vox, ahora esa gente tendrá que ponerlo en una balanza y decir, pues, ¿qué pesa más? ¿Estar decepcionado con una opción política que más o menos pueden compartir el proyecto o no? ¿O arriesgarse a asumir el primer gobierno en España con presencia o con papel decisivo de la ultraderecha? Bueno, Pedro Sánchez tiene la confianza de que en esa balanza o en esa tesitura se van a decantar por él y por las opciones de progreso, pues una parte del electorado decisivo. Es decir, se juega con la idea de que pesa más el miedo a que gobierne la derecha con la ultraderecha que la gestión de la que pueda presumir el gobierno. Es así, y Marta, fíjate que no sería la primera vez que el PSOE lo hace, ni que lo hace Pedro Sánchez. Es decir, ya hace muchos años, cuando se daba la posibilidad de que José María Aznar ganara unas elecciones generales, el PSOE, la campaña del PSOE, se centró mucho en ese voto del miedo al retroceso. Se hablaba de eso específicamente. Recordarán buena parte de nuestros espectadores que existió incluso aquello que se denominó el vídeo del Doberman, que era un spot electoral del PSOE en el que venían a identificar a Aznar y al PP de aquellos años 90
con el retroceso democrático también, ¿no? Zapatero en su día también, en las elecciones de 2008, te plantea una especie de eslogan: vota con todas tus fuerzas, y una canción de campaña que era defender la alegría frente al retroceso, decían en el inicio del spot de campaña. Por tanto, ahora Pedro Sánchez también te está diciendo, bueno, no sé si tienes grandes motivos para movilizarte tu elector por mí y por mi gobierno, seguramente tenemos mucho margen de mejora o te hemos decepcionado en mayor o menor medida, pero ojo, cuidado, que lo que viene puede ser mucho peor en términos democráticos. Ya en su día, cuando Vox se apuntaba que emergía en Andalucía, recordemos que Pedro Sánchez tenía un cierto interés en que Vox tuviera papel en campaña, que tuviera un papel en campaña que ayudara a polarizar entre los que no querían esa opción política y los que parecía que se dejaban persuadir por ella, ¿no? Y él quería captar esta parte de los que no querían para nada esa opción política. En aquellas elecciones pues no le fue especialmente bien, porque la fragmentación de la derecha en Andalucía al final llevó a que por primera vez pudieran sumar, ¿no? Y desplazar a los socialistas. Pero bueno, él tiene ese punto de baraca política y vuelve a apelar a ella, y en esta circunstancia podría volverse a dar o definitivamente no. Eso lo veremos el 23 de julio, pero ¿qué efectos tiene también este adelanto electoral en el PP, que va a tener que negociar durante estas semanas gobiernos con Vox? Claro, ahí se da una prueba de fuego muy interesante, que es decir, el PP va a ganar poder, pero lo va a ganar seguramente con una perspectiva electoral tan cercana, con un Vox que se va a poner especialmente exigente. También es verdad que Vox tiene un límite a su exigencia con el PP, que es aquella amenaza de que su posición intransigente o su posición dura pueda llevar a que fracasen posibles gobiernos de alianza de derechas, y que eso abriera paso a sumas de izquierdas o a sumas alrededor del PSOE. Eso electoralmente podría desgastar mucho a Vox, porque, claro, el PP podría apelar facilísimamente a la idea del voto útil. Si tú no quieres a Sánchez, si no quieres a Podemos, si no quieres a estas sumas, vótanos a nosotros, que ya ves que Vox pues puede poner en peligro una alternativa de derechas, ¿no? Entonces, bueno, el PP se juega cosas, también se las juega a Vox, sobre todo se juega en eso, consolidar que son una opción política de gobierno o una alternativa de política de gobierno, pues sinónimo de estabilidad y no de todo lo contrario. Núñez Feijóo, desde que es líder del PP, no ha hecho algo que era un clásico en los líderes jefes de la oposición, tanto socialistas como populares, que era acercar o hacer posibles algún tipo de pacto de Estado. El pacto de Estado sobre la justicia, por ejemplo, no se ha materializado, no pasó con Casado, no ha pasado tampoco con él. Pues aún queda ahí esa prueba de fuego, y seguramente estas configuraciones de gobiernos en las próximas semanas pues pueden ser un aval o todo lo contrario. El PP seguramente lo encara, evidentemente, en clave de aval, ¿no? Nos queda otro factor por analizar, que es cómo afecta esta precipitación de las elecciones a la izquierda del PSOE, a Podemos, a Sumar. Pues mira, alguien podría pensar que esta convocatoria avanzada de elecciones de Pedro Sánchez es una OPA hostil a lo que pueda quedar de este espacio político, que ha tenido un desastre de resultado en estas elecciones municipales y autonómicas, que ya llegaba muy tocado por cómo en los últimos meses básicamente ha sido noticia en clave de crispación, de debate interno, de contradicciones, de cuitas internas, y ahí lo tienen muy complicado ahora, porque tienen escasamente 10 días para confeccionar una coalición electoral, y tienen que ponerse de acuerdo ahora en pocos días, cuando todo pintaba que les costaría muchísimo más sumar algún tipo de plataforma entre Yolanda Díaz y Irene Montero, Ione Belarra, el entorno de Pablo Iglesias. Les pone prisas, se lo pone más complicado, pero a la vez alguien te dirá que les obliga a hacer lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Que es intentar consolidar una marca a la izquierda del PSOE, que tal y como están ahora las cifras y los números, salvo sorpresa máxima de que haya una gran movilización de la izquierda y de cierto votante de centro
por el PSOE, pues que las siglas del Partido Socialista capitalicen buena parte de lo que habían conseguido aunar hace años, incluso décadas, ¿no? Pero bueno, ahí está Pedro Sánchez, les está ofreciendo una especie de flotador, de salvavidas, que veremos si se lo lanza al lugar adecuado o a la cabeza, ¿no? Toni Aira, gracias por ayudarnos a interpretar los movimientos que ha habido tras las elecciones de ayer. Gracias por atendernos en la tarde en 24. A vosotros.